¿Cómo hacemos el diagnóstico? El screening con un ELISA, ¿no? Eso es lo que usamos. Ahora, cuidado, no todos los ELISAs leen lo mismo. Hay unos ELISAs desde primera hasta cuarta generación tenemos ahora. Ya, los de primera generación, prácticamente ya casi no se usan, los de segunda tampoco. Lo que más se usa hoy en día son los de tercera generación. Y algunos laboratorios, muchos laboratorios ya en nuestro medio están usando los de cuarta. Básicamente la diferencia entre tercera y cuarta es que la de tercera solamente mide anticuerpos y la de cuarta mide antígeno también. O sea, anticuerpos nada más en el caso de las de tercera, y la de cuarta generación ya incluye antígenos. Si lo traducimos, hasta las de tercera solamente miden las propias células del infectado, ¿no? Porque mide anticuerpos. En cambio, las de cuarta también detectan la presencia del mismo virus, porque miden antígeno, y el antígeno está dado por el virus, obviamente. ¿Ya? ¿Y cuál es ese antígeno? El antígeno P24, por eso les decía, eso es importante. ¿Ya? Normalmente cuando sale positivo, bueno, eso de positivo también no está tan bien dicho, ¿no? Es una manera de abreviar, pero se debería decir reactivo. ¿Ya? Cuando sale reactivo, que es lo mismo decir cuando sale positivo, lo que comúnmente se hace es se repite el ELISA. ¿Ya? Se repite el ELISA. Y cuando ya ese ELISA que se ha repetido sale positivo, recién ahí se le informa al paciente. Antes no. ¿Estamos de acuerdo? Ya, esas son las normas actuales. Haces el ELISA, si sale positivo, le repiten el ELISA. Y cuando se repite y vuelve a salir positivo, recién se le informa y se le toma la prueba confirmatoria. No es que se debe de empezar aquí, en el Western Blot. Esa es la secuencia. Se le toma ¿Y por qué se hace todo esto? Porque no es un diagnóstico pues gracioso, no es un diagnóstico muy serio. Hay que estar 100% seguros de lo que le vas a decir. ¿Ya? Entonces, imagínense que digan, ¿sabe qué? Le tengo una noticia. Usted por gusto está tomando targa, no había tenido VIH. ¿No? O sea, sería algo cruel, ¿no es cierto? Pero sí, es posible, si nos apresuramos, que podamos caer en eso. Esta es la secuencia. Hay falsos positivos para el ELISA, por si acaso. Hay falsos positivos para el Western Blot, por si acaso. No es 100% específico. Hay falsos negativos también. ¿Ya? O sea, una persona con Western Blot negativo no me descarta 100% de que no tenga VIH. Por una sencilla razón. El Western Blot lo que mide son anticuerpos. Está bien, son anticuerpos específicos del VIH. O sea que solamente lo tiene la persona que tiene VIH. Por eso es que su especificidad es 100%. Pero su sensibilidad no es 100%. ¿Por qué? Una persona que tiene VIH y, digamos, avanza la enfermedad, con el tiempo puede, debido a que su inmunosupresión avanza, perder hasta los propios anticuerpos contra el VIH. Ya no desarrolla anticuerpos prácticamente contra nada, porque está, voy a decirlo, recontra inmunosuprimido. Por lo tanto, el Western Blot puede salir negativo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué momento puede salir negativo el Western Blot? También el ELISA, al inicio de la enfermedad, o sea, cuando muy prontamente lo utilizamos, o también en estadios muy avanzados. Cuando el estadio es muy avanzado, es muy posible que el Western Blot también salga negativo. ¿Ya? Hay que tener presente eso. Si esto sale positivo, recién es un diagnóstico ya confirmado de VIH, obviamente. ¿Ya? ¿Puede haber un Western Blot indeterminado? Sí puede haber un Western Blot indeterminado. ¿Ya? Y así lo reportan, indeterminado. ¿Qué se tiene que hacer? Repetir. ¿Ya? Se repite. Si el Western Blot sale negativo, a pesar de que tenía dos ELISAs positivo, ya hay que volver a hacer. Ya hay que volver también a hacer lo mismo. O sea, son situaciones que no son comunes, ¿no? Lo normal, ¿qué cosa es? Que si sale un ELISA positivo, el segundo también sale y la prueba confirmatoria también sale. Eso es lo habitual, en el 99.9% de los casos. Pero hay situaciones por ahí que se presentan así. ¿Ya? Hay situaciones y obviamente son un dolor de cabeza, sobre todo cuando de por medio son casos médico-legales y te exigen un sello y firma para que digas, es un poco complicado, porque, o sea, ¿cómo podríamos estar seguros? Ahora, aquí una situación concreta. En nuestro medio, la prueba confirmatoria que más se usa no es el Western Blot, es la inmunofluorescencia indirecta. IFI se abrevia, inmunofluorescencia indirecta. IFI. Eso es lo que usa el Ministerio de Salud y eso es lo que usa el Instituto Nacional de Salud. Su rendimiento es muy similar al Western Blot, por si acaso.
¿Ya? Es muy similar. La inmunofluorescencia indirecta. Eso es lo que se utiliza. Hay que acordarse. Pero si les preguntaran cuál es la prueba gold estándar, así en forma general, es el Western blot, pues ni hablar. ¿Ya? Muy bien. Puede estar así de asintomático una persona, cuando eso decimos estadio clínico, ¿no? Ya tener el VIH, ya poder contagiar, y aquí les puedo decir algo más. Hay personas de esta apariencia que practican trabajo sexual y tienen VIH, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si ustedes fuesen el médico tratante y esta persona es vuestro paciente y saben que se dedica al trabajo sexual y tiene VIH y tiene CD4 todavía en 500, ¿le empezarían targa o no? ¿Qué dicen? Claro, porque con el targa le vas a bajar la carga viral y vas a hacer que probablemente infecte a menos personas. Porque la otra sería que le diga, ¿sabes qué? Deja ese tipo de actividad, ponte a trabajar. Eso no lo va a hacer. No lo va a hacer porque ese es su modo de vivir. Y esto es muy común, ¿ah? Entonces, esas indicaciones para iniciar el tratamiento no son absolutas. O sea, vale también el criterio del médico. Incluso vale si después que tú le has explicado al paciente, el paciente dice, no, yo de todas maneras quiero tomar. También ahí tienes que darle. O sea, si el paciente desea tomar el tratamiento, a pesar que le has explicado que no es necesario, que se va a exponer a efectos colaterales durante mucho tiempo, y etcétera, etcétera, si a pesar de eso quiere tomar, le tienes que dar. Ya, entonces una persona puede estar así de asintomática, no aparentar absolutamente nada, o puede estar así, en estadio terminal. ¿Ya? Entonces, desde los asintomáticos hasta enfermedad avanzada, eso se llama estadio clínico. No está interviniendo ni el CD4 ni la carga viral. O sea, el aspecto. ¿Ya? Hay personas que se hacen exámenes por rutina o porque les pidieron para ciertas circunstancias legales y sale positivo y no sabían que tenían la enfermedad. Entonces hay mucha gente asintomática que tiene VIH y que puede transmitir incluso sin saber que ellos mismos tienen VIH. De ahí que la recomendación universal es la actividad sexual tiene que ser con protección, sí o sí, siempre. Ya no es valedero eso de que era de su casa, no se necesita ser un delincuente para tener VIH tampoco. Cualquiera puede tener VIH. ¿Ya? Esa recomendación, por favor, ustedes sí o sí también tienen que transmitir a los usuarios. No puede existir actividad sexual sin protección. ¿Ya? En el 100% de los casos. Así más o menos evoluciona, ya lo que están viendo aquí, por ejemplo, la carga viral. Con esto se va a entender mejor. Se infecta la persona, se contagia, en otras palabras, e inicia, ¿qué cosa? A subir, ¿qué? La carga viral. Por eso en la primoinfección habíamos dicho que hay alta carga viral y que es el momento en el cual las personas pueden contagiar más fácilmente, por la alta carga viral. ¿Estamos de acuerdo? El momento de la evolución de la enfermedad, donde probablemente se da la mayoría de los contagios, es en el momento de la primoinfección. ¿Por qué? Porque hay alta carga viral, por lo tanto es más fácil transmitir. Y el resultado de esta alta carga viral, el CD4 desciende. Alta cantidad de virus, lógicamente, harta posibilidad también de que el CD4 se destruya y baja, desciende. Sin embargo, logra recuperarse parcialmente, ¿ya? Y también la carga viral empieza a disminuir y entra en un estado de equilibrio por un buen tiempo. Miren, aquí dice hasta más de 12 años a veces. En promedio hablamos más o menos de 10 años. 10 años que la persona no sabe que tiene VIH, 10 años que la persona va a seguir teniendo actividad sexual, 10 años que la persona puede cambiar de parejas o puede tener parejas eventuales y 10 años que se puede infectar un montón de gente. ¿Ya? Porque obviamente no hay síntomas. Y ya pasado este periodo de equilibrio, se rompe el equilibrio y empieza a descender bruscamente el CD4 y la carga viral también empieza a dispararse de forma indeterminada. Obviamente aquí en teoría habría también alta tasa de transmisión, pero el estado clínico del paciente obviamente lo deteriora tanto que es llamativo que tiene VIH, que está desarrollando SIDA, y otra de que su actividad sexual ya no es tan, digamos, rutinaria como sí puede ser en estadios iniciales. ¿Ya? Esa es la secuencia más o menos de lo que sucede. Ahora, siempre han ustedes escuchado hablar del periodo de ventana. ¿Qué cosa es el periodo de ventana? Fíjense, lo que han visto aquí, lo de rojo es la carga viral y lo de azul es el CD4. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Toda infección genera anticuerpos, o alguien me dice lo contrario. El resfrío genera anticuerpos, una fiebre tifoidea genera anticuerpos, la rubiola genera anticuerpos, todo lo que sea infección genera anticuerpos. El VIH no es la excepción. Uno se infecta y empieza a generar anticuerpos.
pero no los genera pues por arte de magia en horas, demora, ¿ya? Demora en, digamos, aparecer una cantidad importante de anticuerpos. Entonces, los anticuerpos empiezan a aparecer progresivamente, ¿ya? Hasta que llega un momento en que son lo suficientemente importantes en cantidad como para que las pruebas de diagnóstico los puedan detectar. Antes estaban los anticuerpos formándose, pero todavía estaban en muy poca cantidad como para ser detectados por las pruebas de laboratorio. Eso se llama periodo de ventana, tiempo en el cual, a pesar de que la persona esté infectada, los resultados son negativos debido a que los anticuerpos están en cantidades todavía no lo suficientemente importantes como para ser detectados. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo dura el periodo de ventana? Dependerá pues del examen que utilicen. Si usan un ELISA de primera generación, demorará más. Si es uno de cuarta generación, probablemente sea mucho menos. Pero más o menos ese es el periodo de ventana. El periodo de ventana es el tiempo en el cual un infectado, a pesar de estar infectado, sus exámenes arrojan negativo, ¿no? Por la escasa presencia de anticuerpos, que están en formación todavía. Hay un umbral. A partir de cierta cantidad para arriba, ahí sí son detectados plenamente. Y habíamos dicho, en el estadio terminal, tanto baja la inmunidad que prácticamente ya no forma ni siquiera anticuerpos. Por lo tanto, el ELISA puede volver a salir negativo en el estadio terminal. El Western blot también. ¿Ya? Esa es la evolución natural de la enfermedad. A grosso modo. Y aquí está lo que les he comentado. Aquí está lo que les he comentado. ELISA de primera, segunda, tercera y cuarta generación, que es lo que tenemos. Aquí está la carga viral y la antigenemia P24 que a veces se solicita. ¿Ya? Esos son días después de la exposición. Mira, desde el primer día va pasando. Los de primera generación demoraban más de un mes hasta que puedan detectar a los anticuerpos. O sea, el periodo de ventana de los de primera generación era muy prolongado. Luego vinieron los de segunda, y hemos dicho ambos casi no se usan ya, prácticamente no se usan, que acortó más o menos significativamente el tiempo, pero igual había que esperar más o menos un mes. Ahora los de tercera son 3 semanas más o menos de periodo de ventana. ¿Ya? Más o menos 3 semanas. Y las de cuarta generación, miren, son más o menos 14 días, 2 semanas. Los de cuarta generación. Y si usan carga viral, con un abismo de diferencia en precios, obviamente, no van a cortar tan significativamente el periodo de ventana. Lo acortan en 2 días, qué sé yo. Ya, o sea, no está justificado. Ya, no está justificado. Que la persona está ansiosa, denle ansiolíticos. Porque si se infectó, ya se infectó. El que lo detecten 48 horas antes no le va a cambiar el pronóstico, ¿no? O sea, esas son las cosas que hay que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, si sobre eso quiere hacerse, bueno, pues ya dependerá. Pero más o menos la cosa va así. Entonces, si se dan cuenta, no es correcto que estemos diciendo en 6 meses regresa a hacerte tu examen porque el periodo de ventana es 6 meses. El periodo de ventana nunca ha sido 6 meses con ninguna de las pruebas diagnósticas. Ya lo máximo que ha llegado es más o menos 1 mes y medio, podríamos decir. Y hoy en día es 3 semanas como punto de corte para los de tercera. Fácil acordarse. Tercera, 3 semanas. ¿Ya? Y los de cuarta generación, 1 semana menos. Más o menos 14 días, 13 días. ¿Ya? Así más o menos va la cosa. Esto es más o menos lo mismo que hemos visto del periodo de ventana. Miren, aquí están los anticuerpos. Esto que está de verde, la segunda línea que estoy señalando. Esto se entiende mucho mejor. Aparecen los anticuerpos después de la infección, siguen apareciendo y ahí van a seguir aumentando en el transcurso del tiempo y al final van a entrar en equilibrio. Pero habrá un momento en el cual son lo suficientemente importantes en cantidad para que puedan ser detectados por las pruebas de laboratorio. ¿Ya? Algunas pruebas las detectan a menos cantidad y otras necesitan un poco más. Hay periodo de ventana entonces de los ELISAs de tercera, de cuarta generación y como les decía también los ELISAs, la antigenemia P24, la carga viral. Y aquí está mucho más claro, aquí sí está perfectamente comentado. Miren, los de primera generación, 63 días en promedio como corte. Ya no se usan, acuérdense, estos dos. Los de tercera, 22 días, lo que habíamos dicho, 3 semanas, 21 días más o menos, ¿ya? Ese es. Y el otro se acorta 1 semana menos, 16, 14 días, ¿ya? Pero no está bien que le digan al paciente 6 meses tienes que esperar hasta hacerte un nuevo examen. 6 meses es demasiado. Ni siquiera 3 meses.
Dime, doctor. No, no creo. Porque o usan el Western blot o usan la inmunofluorescencia. Uy, sería una pregunta ambigua. Si les preguntaran así, esa pregunta prácticamente estaría mal planteada. Tendrían que decirles en todo caso cuál es la prueba confirmatoria en nuestro medio. Y ahí sí, bueno, entre Western blot y inmunofluorescencia indirecta yo escojo IFI. Está bien. Pero si no les dicen eso, si les dicen simplemente cuál es el gol estándar, es Western blot. Tendrían que especificarles así, en nuestro medio, en el Perú, o el Ministerio de Salud, qué prueba usa, para que marquen inmunofluorescencia indirecta. Pero si no les dicen nada de eso, el gol estándar es Western blot, eso está en todos los textos. Es más, salud usa Western blot. ¿Ya? Sino que yo les comento esto porque hay veces que les preguntan así, ¿no? La TB extrapulmonar más común en nuestro medio, o cosas así. Entonces, si les preguntaran así, escogen inmunofluorescencia. Si no, no es específica la pregunta, siguen considerando el Western blot como el gol estándar. ¿Queda claro esto de los periodos de ventana? ¿Cuánto es el periodo de ventana? Porque así ha venido una pregunta. Dependerá pues del examen, ¿no? ¿O no? Si alguien pregunta cuánto es el periodo de ventana, le diré, compléteme la pregunta, periodo de ventana, pero ¿con qué examen? ¿No? Porque no es igual para todos los exámenes. ¿Ya? Y esto solamente para mostrarles que no solamente la inmunofluorescencia indirecta, no solamente el Western blot, miren, hay toda una lista, ¿ya?, de exámenes que se puede hacer como test diagnósticos. No van a ni memorizarlos ni nada, solamente quería mostrarles la cantidad. ¿Ya? Solamente tenía que mostrarles la cantidad. Tienen principios diferentes cada uno. ¿Ya? Sin embargo, los que se usan son el ELISA como screening, ¿ya? Porque por ahí de repente encuentran una novedad y se van a confundir. No, hay un montón. Pero es el ELISA como screening y es el Western blot como confirmatorio. Si les dicen en nuestro medio, en el Perú, el Ministerio de Salud o el Instituto Nacional de Salud, ¿qué usa? Inmunofluorescencia directa como prueba confirmatoria. ¿Ya? Pero hay un montón de exámenes en realidad. ¿Alguien quería preguntarme, creo, algo? Sí, doctor. Claro, eso es interesante, muy buena pregunta. Lo que sucede es que los niños, obviamente si tú le vas a hacer, me hablas de un recién nacido, me imagino. Claro, ya, miren, si es un niño común y corriente que ha podido ser infectado por un acto sexual de agresión, etcétera, es como en el adulto. Pero si es, digamos, un recién nacido, acuérdense que los anticuerpos de tipo IgG pasan la barrera placentaria. Por lo tanto, si yo le voy a hacer a un recién nacido, será pues porque la mamá tiene VIH, si no, no tendría motivo a hacerlo. Entonces la mamá que tiene anticuerpos de tipo IgG contra el VIH también le ha pasado anticuerpos al recién nacido. Ojo, anticuerpos, no el virus. ¿Ya? Entonces el niño nace con anticuerpos. Si yo le voy a hacer un examen de ELISA, me va a resultar reactivo, sin tener VIH. ¿Por qué? Porque tiene anticuerpos contra el VIH que la mamá le ha dado. Y eso sucede con la sífilis también. Mamá con sífilis tratada, le hacemos al niño BRL, punción lumbar después. No, hay normas. Les voy adelantando, 4 veces el título de la mamá debe de ser el BRL del niño para sospechar que el niño está infectado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en el caso específico que me comentan, hay que esperar 18 meses. Ya, año y medio es lo que se espera. Si a los 18 meses a un recién nacido, o sea, a un niño ya, ¿no? A un infante, a los 18 meses le detectas un ELISA reactivo, significa que esos anticuerpos sí son del niño, porque más o menos al bordear el año debería desaparecer los anticuerpos que la mamá le ha dado. Entonces, un ELISA no sirve definitivamente al inicio, ya en el caso de un niño. No se les ocurra pedir ELISA, va a salir reactivo. ¿Un Western blot puede salir reactivo? ¿Qué dicen? ¿En un recién nacido? Claro, porque ¿qué cosa mide el Western blot? Anticuerpos también. Y lógicamente el niño tiene anticuerpos para el VIH que la mamá le ha dado. ¿Ya? Entonces, en un niño la secuencia es diferente. Eso lo vamos a hablar cuando hagamos transmisión vertical, pero les puedo ir adelantando de que ELISA no se hace. A los 3 meses se hace lo que llamamos la carga viral, igualito, eso mismo, ese mismo principio, ¿ya? Que le llamamos PCR, o sea, reacción en cadena en polimerasa, que no es otra cosa que la carga viral. A los 3 meses se hace, a los 6 meses se repite, ¿ya? Y el ELISA es valedero a los 18 meses, o sea, al año y medio. ¿Ya? No se les ocurra pedir un ELISA a un recién nacido, vamos a informar mal. A ver, y aquí está justo la pregunta que les decía, dice el llamado periodo de ventana del VIH dura aproximadamente.
Un mes, 3 meses, 3 semanas, 11 días y depende del método diagnóstico que se emplee. Y la respuesta es esa, depende del método diagnóstico que se emplee. Entonces, el periodo de ventana tiene que estar complementado. ¿Para qué? Para las de tercera, 3 semanas. 21 días, 22 días, alguien puede variar hasta 23, qué sé yo, pero no se va a pasar de ahí, ¿no? Y el de cuarta generación acorta más o menos en una semana. No les podrían preguntar sobre carga viral porque la carga viral excepcionalmente se usa para el diagnóstico, ¿ya? Excepcionalmente, no es de uso rutinario, no tienen por qué preguntarles, ¿ya? Y más les preguntarían, yo pienso, de la de tercera generación. Ahora, como tenemos que estar preparados para todo, y la preparación, siempre lo hemos dicho, está en función a lo que les pueden preguntar, ¿qué pasaría si le dicen simplemente el llamado periodo de ventana, cuánto dura? Punto, y así les dejan y les dan el examen. No van a poder reclamar. Ustedes van a asumir que es un ELISA de tercera generación. Si les preguntaran así, lo cual ya estaría mal, pero no pueden desperdiciar una pregunta. Si les preguntaran el periodo de ventana cuánto dura, ustedes tienen que considerar de que se trata de un ELISA de tercera, que es el que más se usa, ¿ya? Y tendría que aproximar pues a 3 semanas. Pero y les adelanto que ya estaría mal planteada una pregunta así. Habría opción a reclamar incluso. Tienen que especificarles para qué tipo de examen. Y esta de aquí, la prueba confirmatoria para el diagnóstico, Gold Standard VIH, ¿cuál es? Así es. Eso no tiene que cambiar. Es Western blot, ¿ya? Que la inmunofluorescencia indirecta se usa, sí, pero tendría que decirles en nuestro medio, como lo preguntaron en algún momento en un ENAM, ¿ya? Ahí sí inmunofluorescencia. Así como este de aquí. Esta es una pregunta ENAM. Dice la prueba confirmatoria para el diagnóstico de VIH más usada en nuestro medio. Ni siquiera dice la única, dice más usada, porque en el Perú también se usa el Western blot, ¿ya? Sin embargo, lo que más se usa en cantidad es la inmunofluorescencia indirecta. Tiene que especificar así, tiene que decir en nuestro medio, en el Perú, en el Ministerio de Salud, qué sé yo. ¿Ya? Ahí sí consideran inmunofluorescencia indirecta. De las siguientes afirmaciones referidas al VIH se llama la respuesta incorrecta. A ver, a manera que recordamos. Dice la proteína CD4 de las células T es el receptor para el virus. ¿Qué opinan? Los receptores CD4, ¿sí, no es cierto? Ya. Los anticuerpos frente al virus se producen solo después del periodo de ventana. A ver, analicen esa respuesta. ¿Está bien? Los anticuerpos empiezan a aparecer desde que uno se infecta, pero en poca cantidad, obviamente. Van a ir acumulándose en el tiempo. Acá dice que después del periodo de ventana, recién ahí. ¿Estarían de acuerdo con eso? Dice, los anticuerpos frente al virus se producen solo después del periodo de ventana. O sea, después de las 3 semanas de la infección, recién empiezan a aparecer los anticuerpos. O ya estaban más antes, solo que no eran detectados. Ya estaban más antes, ¿no es cierto? Solo que en poca cantidad y no eran detectados por los exámenes. Entonces, esto no está bien. Acá dice que después del periodo de ventana aparecen recién los anticuerpos y no está bien. El Western blot es más específico que el ELISA para el diagnóstico de infección por VIH, por supuesto, y por eso es la prueba confirmatoria, ¿no? Pero el ELISA es más sensible. Un paciente totalmente asintomático puede estar desarrollando la fase SIDA. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver. Lo dejo para que lo piensen 20 segundos. Ya, vamos a resolverlo de dos maneras. Uno, que ustedes hayan leído, lo hayan analizado y hayan visto las posibles preguntas. Y otra, que no lo han pensado, pero están en el examen. Y en el examen, ustedes saben que todo lo que es absoluto es falso y todo lo que es relativo puede ser verdadero. Y acá dice, un paciente totalmente asintomático puede estar desarrollando la fase SIDA. Nada es absoluto en la medicina. Si dice puede, tal vez, quizá, considérenlo como valedero. ¿Ya? Y si es real, les voy a poner un ejemplo. Estadio SIDA es CD4 menos de 200, por ejemplo. O es estar desarrollando clínicamente esas enfermedades definitorias de SIDA, cualquiera de esas. Ya lo vamos a comentar, pero a manera de ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades definitorias de SIDA? Las más comunes: toxoplasmosis cerebral, criptococosis, tuberculosis, sea pulmonar o extrapulmonar, sarcoma de Kaposi, diarrea por coccidias, citomegalovirus, por ejemplo, a nivel de retina, ¿ya? Cualquiera de esas coloca al paciente en estadio SIDA, ¿ya? Pero un paciente totalmente asintomático, ¿podrá haber alguien asintomático que tenga 100 de CD4? Claro. Lo más probable es que no esté asintomático, porque con 100 de CD4 ya es posible que desarrolle síntomas, porque no hay quien lo defenda, ¿no es cierto?
Pero sí está descrito y hay casos, sí es muy común, que una persona puede tener 50, 30 de CD4 y ni siquiera saber que tiene VIH porque se encuentra totalmente asintomático. Ya, esto sí es real. El otro dice: la inmunofluorescencia indirecta es la prueba confirmatoria más usada en el Perú. Acá habría dos respuestas, creo. A ver, esperen. O estamos confundiéndonos. Ya, a ver, vamos a ir en orden. Ayúdenme ustedes colocando un falso o un verdadero a lo de en vuestra hoja. Dice: la proteína CD4 de las células T es el receptor para el virus. Esto sí es real. ¿Sí? Está bien. Los anticuerpos frente al virus se producen solo después del periodo de ventana. Este es falso. ¿Ya? Hasta ahí esa es la respuesta, ¿no es cierto? El Western blot es más específico. Verdadero. Perfecto. Un paciente totalmente asintomático puede estar desarrollando SIDA. Verdadero. Y este dice: la inmunofluorescencia indirecta es la prueba confirmatoria más usada en el Perú. También verdadero. Está bien. No había dos respuestas. Me estaba preocupando. ¿Cuál es la alternativa que no está bien? La alternativa B es la que no está bien. ¿Ya? La alternativa B. Esto de que un paciente puede estar desarrollando... O sea, SIDA no significa estadio clínico deteriorado. SIDA significa eso, o sea, estadio clínico deteriorado, o inmunidad deteriorada, o sea, con CD4 menos de 200. ¿Ya? Yo particularmente he visto un caso muy anecdótico, y es importante que se los comente así brevemente para que lo tengan presente. Era de un estudiante universitario, su pareja también era estudiante universitario, eran heterosexuales, o son, no se han muerto felizmente, se accidentaron en moto, y el varón se fracturó, y necesitaba una cirugía, y por ese motivo ingresó al hospital. ¿Ya? Era un tipo que practicaba gimnasio, o sea, era una vida normal de las dos personas. Y en el prequirúrgico le han pedido un ELISA, porque algunos acostumbran pedir y ha salido reactivo. Pero lo fui a visitar porque me mandaron una interconsulta y resultaba que el paciente estaba totalmente asintomático, excepto la fractura. Y obviamente mi mensaje fue: tranquilo, no te preocupes, que te solucione lo de la fractura y luego vienes por consultorio. Y pasó casi un mes hasta que sí, pues vino con muletas, pero ya tranquilo, le pedí su orden de CD4, todo, y salió en 4 células tenía de CD4. Y él no sabía. O sea, si no se fracturaba, se hubiera muerto en cualquier momento infectándose con una infección oportunista y no hubiera sabido que tenía VIH. O sea, la fractura le salvó la vida. O sea, sí puede haber casos de personas totalmente asintomáticas con CD4 deteriorado. No es lo más común, porque cuando el CD4 está bajo, se meten las infecciones oportunistas y te deterioran clínicamente, pero sí es posible. ¿Ya? Sí es posible. Eso obviamente yo vi y me convencí de que, bueno, esto no es solamente teórico, sí se puede dar. Sí se puede dar. Ya, muy bien. Justamente para hablar de qué cosa es SIDA. Clasificación CDC. Miren, en realidad no tienen ustedes que estar memorizando todos los nombres que están aquí. Les voy a hablar de lo más importante, ¿ya? ¿Qué cosa significa estas enfermedades definitorias de SIDA? Significa que una persona infectada con VIH que tenga cualquiera de estas está en SIDA, está desarrollando SIDA. Por ejemplo, si una persona con infección por VIH desarrolla retinitis por citomegalovirus, está en estadio SIDA. Es un paciente que está en estadio SIDA. No interesa su CD4 siquiera. Un paciente con infección por VIH que tenga candidiasis esofágica está en estadio SIDA. ¿Ya? Y así hay algunas cosas que tienen que acordarse. Por ejemplo, la tuberculosis pulmonar. También la extrapulmonar, cualquiera. Una persona que tenga tuberculosis, sea pulmonar o extrapulmonar. Y saben que las formas extrapulmonares es casi patrimonio del VIH, ¿no es cierto? Porque una persona inmunocompetente debe desarrollar tuberculosis pulmonar, en el peor de los casos pleural. Pero una tuberculosis ganglionar, por ejemplo, ya nos debe hacer sospechar de que quizás sea otra cosa. Hay otras cosas importantes, por ejemplo, toxoplasmosis cerebral, ¿ya? Ustedes escuchan toxoplasmosis cerebral y eso es también estadio SIDA. ¿Qué cosa es el síndrome Wasting? Es ese famoso síndrome de consumo, se llama también. Una pérdida de más del 10% del peso corporal habitual en no más de 3 meses, asociados a diarreas y que no tienen causa definida. Eso es el síndrome de Wasting, o síndrome de consumo también se le llama. ¿Ya? Y no solamente pierden pues el 10%, son personas que pesaban 85 kilos y vienen pesando 42, por ejemplo, y que han perdido peso en 3 meses, con diarreas que no han cesado. Es un síndrome de consumo y eso es estadio SIDA, ni hablar. Sarcoma de Kaposi, por ejemplo, es otra cosa que tienen que recordar como nombre. Linfoma cerebral primario.
esta famosa leucoencefalopatía multifocal progresiva también, ¿ya? Hay que acordarse de esos nombrecitos. La neumonía por PCP creo que es más que claro, ¿ya? Pneumocystis carini van a encontrar en muchos libros todavía, ya saben que no es el nombre correcto. Claro, Pneumocystis carini existe, pero no es una especie que afecte al humano, ¿ya? El Pneumocystis girovesi es el que afecta al humano, y así debería llamarse, pero así como todavía, por ejemplo, en antibióticos hemos hablado de las PBP, proteínas ligadoras de penicilina, y así se ha quedado, a pesar que liga betalactámicos, igualito aquí se ha quedado con el nombre de Pneumocystis carini, ¿ya? Pero lo correcto sería que les digan Pneumocystis girovesi. En algunas preguntas va así, en otras con el otro nombre. ¿Qué más? Las diarreas por coccidias, acuérdense lo que habíamos siempre comentado. Estamos hablando de Cryptosporidium, Isospora belli, ¿no? Cyclospora cayetanensis. Hay que tenerlo presente, ¿no? Y así, ¿ya? Hay que tenerlo. Miren, la candidiasis puede ser esofágica o a nivel del árbol respiratorio, o sea, bronquial, pulmonar o traqueal. Pero cuidado, hay una candidiasis solamente oral. Eso no es estadio SIDA. Se ve en los pacientes con VIH, claro, pero ese no es un estadio SIDA, ¿ya? Ya tiene síntomas, pero no es estadio SIDA, cuidado. Orofaringia también les pueden poner, ¿ya? Como que sí vienen las preguntas. Tiene que decir esofágica, o bien en el árbol respiratorio mismo, o sea, traqueal, bronquial o pulmonar, ¿ya? Cuidado con pisar el palito, ¿ya? Cuidado con pisar el palito. ¿Ya? Esos son los nombrecitos que tienen que acordarse. Y la clasificación va de esta forma. Hay una clasificación clínica, que es estadios A, B y C, y hay una clasificación inmunológica, que es estadio 1, estadio 2 y estadio 3. ¿Ya? Clasificación clínica, o sea, evaluando al paciente, examinando al paciente sin examen de CD4. Estadio A, estadio B o estadio C. ¿Quiénes están en estadio C? Esas enfermedades definitorias de SIDA que hemos visto. O sea, una persona que tiene tuberculosis, estadio C. Tiene citomegalovirus en el ojo, estadio C. Tiene toxoplasma cerebral, estadio C. Sarcoma de Kaposi, estadio C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? A eso se le llama estadio C. Hay otro estadio que es el estadio A, ¿ya? Y hay otro estadio que es el estadio B. ¿Cuál es el estadio A? El estadio A es A de asintomático, o sea, persona que no tiene absolutamente ningún síntoma, pero que está infectado con VIH, es estadio A. No interesa su CD4, ya. Otro es que tenga el síndrome retroviral agudo o la primoinfección. O sea, ¿qué significa eso? Que yo me infecto y más o menos a las 2 semanas, 3 semanas, tengo fiebre, malestar, cefalea, ¿no? Inespecífica. O sea, el resultado de haberme infectado hace poquito de VIH. Eso va a pasar espontáneamente y voy a entrar en un periodo de latencia de 10, 12 años. Ese es el síndrome retroviral agudo. Entonces, asintomático o el síndrome retroviral agudo, ¿ya? O este término que también es importante que se acuerden, ¿ya? Linfadenopatía generalizada persistente, así se llama. Linfadenopatía generalizada persistente. Ese es el nombre. Esta linfadenopatía generalizada persistente es así como un síndrome mononucleósico, una persona que se llena de ganglios, ya no tiene fiebre, no tiene malestar, no tiene nada, solamente tiene los ganglios ahí y está por mucho tiempo. ¿Ya? Se habla de que por lo menos tiene que estar 3 meses, por lo menos 3 meses, y en cadenas ganglionares diferentes a la cervical y a la axilar. ¿Ya? Linfadenopatía generalizada persistente. ¿Y quiénes son los B? B es todos los que tengan síntomas, pero que no sean de la clasificación C. Les voy a poner un ejemplo. Perdió peso que no llegó al 10%, al 8%, digamos. Y no fue en 3 meses, sino en los 2 últimos años. ¿Tiene síntomas o no tiene síntomas? Claro que tiene, pero no es categoría C, porque no cumple con la definición de C. ¿Sí? Tampoco es A de asintomático, ni es el retroviral agudo, ni es la linfadenopatía generalizada persistente, por lo tanto es B. Otra, tiene candidiasis oral. Ustedes saben que para C necesita ser esofágica, traqueal, pulmonar o bronquial. Tiene candidiasis oral, que es muy común. No es A de asintomático, tampoco es el VIH agudo, ni es la linfadenopatía generalizada persistente, pero tiene síntomas.
¿Dónde lo pongo? En la B. Ya, entonces en la B no hay nada que memorizar, es simplemente todos los sintomáticos que no sean C. Y obviamente no están en la categoría A. ¿Ya? Todavía estas tres categorías clínicas A, B y C se clasifican, hemos dicho, en 1, en 2 y en 3. Y eso va a depender de el estadio inmunológico, o sea, va a depender del CD4. Si el CD4 es más de 500, como en las personas que no tienen VIH, es categoría 1. O sea, habrá A1, B1, C1. Si ya bajó de 500, pero todavía está por encima de 200, será 2. ¿No? Entonces, eso va a conferir A2, B2, C2. Y también habrá personas que tienen ya menos de 200. Categoría 3. A, B o C, dependiendo. ¿Ya? Entonces hemos dicho, SIDA se llama aquellas personas que tienen las enfermedades definitorias de SIDA, todo lo que es C. Y también hemos dicho que cuando es menos de 200 CD4, o sea, todos los que son 3. ¿Estamos de acuerdo? Ya. O bien, todos los que son 3. ¿Qué significa? Entonces, A3 es SIDA, B3 también es SIDA, C3 también, y todo lo que es C. Por lo tanto, SIDA es todos los 3 o todos los Cs. Así, en forma de L invertida. Esa es categoría SIDA, según la clasificación CDC, vigente desde 1993 hasta la actualidad. Ahora, algo más. Ahí viene lo que les habíamos comentado. Una persona totalmente asintomática, o sea, en categoría A, ¿puede estar desarrollando SIDA? Claro, si está en la categoría 3, o sea, un A3. ¿Se entiende? Ya. ¿Por qué es importante? Porque hay preguntas así. Solamente tienen que recordar lo que hemos comentado. Por ejemplo, en la clasificación de la infección por el VIH del CDC de 1993, o a veces no les colocan esto, de frente les dicen en la clasificación nada más, tienen que asumir que es esta clasificación. Dice, no se considera criterio de definición de SIDA. Síndrome de Wasting, ¿qué dicen? Sí, claro, esa pérdida de más del 10% de peso en no más de 3 meses, asociado a diarreas que no cesan, ¿ya? Y que no tienen causa conocida a pesar de los estudios que se hacen. Leucoencefalopatía multifocal progresiva, sí, también está en esa lista. Por eso había que algunos nombrecitos acordarse. Sarcoma de Kaposi, ni hablar. ¿Ya? Tosoplasmosis cerebral, también. Candidiasis orofaringia, ¿qué dicen? ¿La candidiasis orofaringia es un síntoma? Claro que sí. Pero no es categoría C, es categoría B. ¿Ya? Por lo tanto, lo que no define SIDA aquí es la A, justamente. ¿Ya? Y esto de aquí. ¿Cuál de los siguientes pacientes infectados por VIH se encuentra en categoría SIDA? Ahí sí tienen que mirar uno por uno. A ver, vamos a ver. Asintomático, con CD4 300. ¿Qué dicen? No. Porque este asintomático, para que esté en estadio SIDA, su CD4 debería ser menos de 200. ¿Ya? Paciente con tuberculosis pulmonar, estadio C, ¿o no? Y CD4 de 520, ¿está desarrollando SIDA o no? Sí. ¿Por qué? Porque tiene tuberculosis pulmonar. Así tenga CD4 más de 500. Ahí la respuesta es la B, ¿no? El otro dice paciente infectado desarrollando síndrome retroviral agudo. Acá no nos hablan de CD4, solamente de clínica. Y el síndrome retroviral agudo es categoría A. Y la categoría A no es SIDA. Paciente infectado con 10 años de enfermedad. El tiempo no necesariamente lo ubica en uno de las categorías. Puede tener 10 años, pero si yo no sé cómo está clínicamente ni cómo está su CD4, no puedo decir si está en categoría SIDA o no. Entonces aquí, ¿cuál era la alternativa correcta? Que el paciente tenga tuberculosis, categoría C, SIDA. Así el CD4 está en 520, ¿ya? Tengan cuidado. Dense su tiempo para responder ese tipo de preguntas. Paciente diagnosticado. Este es de un banco Premier, o sea, de la academia en España, la que se preparan para los simulacros que habitualmente les toman. Y miren, es similar a lo que estamos resolviendo. Dice, paciente diagnosticado de infección por VIH debido a cuadro de herpes zóster. O sea, ha sido diagnosticado
partiendo de la premisa que le dio herpes zóster. Ustedes saben que un herpes zóster no es normal, ¿no es cierto?, en una persona inmunocompetente. En los ancianos sí. ¿Ya? En una persona que tiene inmunosupresión, o sea, post-trasplantado, paciente con neoplasia, etcétera, sí es posible. ¿Ya? Pero en lo demás no debería haber, por lo tanto un herpes zóster es sospechoso. Entonces aquí dice que debido a un cuadro de herpes zóster, o sea, le dio el herpes zóster, yo entiendo, y debido a eso le hicieron su screening y al final salió VIH. ¿Ya? Diagnosticado de infección por VIH debido a cuadro de herpes zóster. Con conteo del linfocito CD4 520. ¿Ya? 520. Se encuentra totalmente asintomático. O sea, por lo demás no tiene absolutamente ningún otro síntoma. ¿Ya? ¿Cuál es la clasificación CDC que le corresponde? Alguien podría decirme totalmente asintomático, es A, y CD4 en 520 sería 1, por lo tanto es un A1, ¿no es cierto? Y A1 no está ni siquiera considerado aquí. Si tuvo herpes zóster, ya tuvo síntomas. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, pero no es categoría C tampoco. Porque A era el totalmente asintomático, la linfadenopatía generalizada persistente y el síndrome retroviral. No es ninguno de los tres. Tuvo síntomas con el herpes. Lo ubicamos en el grupo B. No es C porque herpes zóster no es C. Tampoco habla de otra enfermedad de la categoría C. O sea, está en el grupo B. Y con CD4 más de 500, 1. La respuesta sería B1. ¿Ya? Esa es otra forma de darnos cuenta de una situación muy clara. Alguien me dirá, ¿qué pasa con la persona que tenía tuberculosis, estaba en categoría C, tomó tratamiento para la tuberculosis, se curó y ahorita está totalmente asintomático y tiene más de 1000 CD4? ¿Es A1? Es irreversible los estadios para la nomenclatura, por si acaso. O sea, si una persona está en algún momento en el estadio C, así se recupere y esté súper bien, se tiene que seguir considerando categoría C. ¿Ya? Por las situaciones de nomenclatura, no tiene que ver con el estadio del paciente.